El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que está manteniendo negociaciones con Irán, pero al mismo tiempo, tropas estadounidenses han sido movilizadas hacia el Medio Oriente. ¿Está escalando todavía más la guerra? Por otra parte, este conflicto bélico le está costando a Estados Unidos $900 millones diario. Con estos costos tan altos, ¿por cuánto tiempo más podría extender Donald Trump las operaciones bélicas? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias a Nadia y gracias a Enlace Judío por esta plática. Esdras, pues estamos ante una guerra que en vez de desescalar está escalando. Ahora el presidente Trump está movilizando tropas estadounidenses hacia el Medio Oriente. Sin embargo, son pocos soldados, no lo suficientes para una invasión terrestre. Entonces, Esdras, ¿cuál es la estrategia que está en curso? Mira, nunca se puede saber con Trump cuál será la reacción. Por lo pronto, al día de hoy que estamos platicando, lo que sucedió es que Trump les da un plazo todavía mayor, un plazo no de 7 días, sino ahora de 10 días. Dice Trump, van a decir que soy muy mal negociador, así lo dijo, pero nos vamos a extender en el plazo. Mientras tanto, lo que queda claro es que los objetivos de esta guerra entre Israel y los Estados Unidos, que suponían eran objetivos comunes, se van separando. No quiero decir que son contrarios, que son opuestos, pero sí se van separando significativamente. A Estados Unidos en este momento, después de un mes de iniciada la guerra, lo que le queda claro es que, uno, no hay una revuelta popular, no la puede haber en estas circunstancias, porque regímenes como estos, que es cierto, se desmoronan por dentro, han demostrado que tienen una enorme capacidad de represión. Más allá de que Israel haya eliminado, porque esa era, digamos, la parte que le tocaba a Israel, eliminar a las cabezas de los diferentes grupos que conforman este Estado islámico totalitario, absolutista, etcétera. El hecho real es que la población no alcanza a comprender que se trata pues de algo que vale la pena realizar. Hay que recordar que antes de que estallara la guerra, ante pues una sublevación como la que vimos, manifestaciones y ataques, pues esto terminó en una masacre de más de 30,000 personas. Y es obvio que este fantasma real pues sigue rondando a la población dentro de Irán, y por eso es que suponer que la población se va a levantar, pues es un argumento que por lo pronto al día de hoy no se sostiene. En ese sentido, sí la posibilidad de que las tropas terrestres norteamericanas avancen, ahí está, pero por supuesto que esto requeriría un consenso mayor, un apoyo mayor por parte del Congreso norteamericano. Hay que recordar que la guerra, Nadia, es totalmente impopular en los Estados Unidos. La popularidad de Trump ha caído a mínimos. Llevar esto a una escalada de presencia terrestre, de invasión terrestre, donde mueren soldados, ¿sí?, te va a llevar necesariamente, además, a una presión dentro del Congreso, porque esto lo está haciendo Trump por sus pistolas, está haciéndolo por su propia voluntad. No es una declaratoria de guerra, es un operativo, es un objetivo que están intentando conseguir, pero meter tropas requiere sin duda alguna la propia aprobación del Congreso, lo que se ve cada vez más complicado. Para el caso de Israel, el desgaste ha sido enorme. O sea, hay que entender que lo que vivió Israel los últimos 2 años en la guerra en Gaza y en Líbano, hoy se está reproduciendo a la enésima potencia. O sea, estás utilizando tus recursos militares, económicos, de todo tipo, para sostener
una guerra que tú, como Israel, apuestas a que sea una última guerra, lo que llaman la Milhama Achrona, la última guerra. ¿Por qué? Porque supones que entrando a Líbano, con el costo también de vidas, vas a poder eliminar finalmente a Hezbollah, que a su vez ya no tendrá recursos que provienen fundamentalmente de Irán. Y estás haciendo lo mismo con los Estados Unidos en Irán. Pero hoy, para Trump, digamos, el objetivo inmediato ahora es liberar el estrecho de Hormuz. O sea, evitar que estos precios del petróleo arriba de $100 terminen por generar una crisis económica mucho más difícil de manejar de lo que hoy tenemos. Esdra, en un inicio de la guerra, pues los objetivos parecían ser más fáciles, era clara la superioridad bélica tanto de Estados Unidos como de Israel frente a Irán, pero ahora, 4 semanas después, parece que los objetivos ya no fueron tan fáciles. Para empezar, tenemos un ayatolá que sigue en el régimen, un régimen que está de pie. Vemos que Irán pues cuenta con unas guardias revolucionarias bastante fuertes, también grandes, también sólidas. A pesar de que tenemos varios asesinatos, pues las guardias revolucionarias siguen cuidando al régimen. Y también Irán ha tenido la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, estrangular el precio del petróleo a nivel mundial para generar presión para Estados Unidos, y también pues bombardear bases militares en todo el Golfo, desestabilizando por supuesto con esto toda la región. ¿Será entonces, Esdra, que estamos frente a un Irán mucho más fortalecido de lo que realmente creíamos? No, yo creo que se sabía cuál era el potencial. Creo que el error de cálculo en este momento es básicamente la capacidad de resistencia de Irán. O sea, el hecho de que tengan misiles balísticos bajo tierra, que Estados Unidos dice que ya los bombardearon, que no pueden utilizarlos. El hecho de que, a pesar de que el gobierno israelí decía que iban a disminuir los ataques porque iban a irse quedando paulatinamente sin misiles de largo alcance, por lo pronto esto no ha sucedido. O sea, una cosa es Hezbollah, ese es otro tema, otra capacidad también enorme para disparar desde el Líbano, pero los cohetes iraníes ahí continúan. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánta energía tienen? Por eso esta amenaza de Estados Unidos de reventar las centrales eléctricas de Irán, bajo el argumento fundamental de que eso sí terminaría la guerra. Lo que sucede es que pues ahora sí que Irán utilizaría todo lo que tiene hasta donde pueda, porque si se destruyen las centrales eléctricas no habrá posibilidad alguna de que los propios misiles balísticos puedan ser lanzados. Esto sí está generando una situación de mayor incertidumbre. ¿Irán puede continuar así? No lo sabemos. Hay también, y creo que es importante destacar, una enorme diferencia entre una guerra que es vista desde la perspectiva occidental, Israel, Estados Unidos, la Europa escondida diciendo yo no le entro porque tengo un problema más serio con el mundo musulmán y los Estados Unidos lo hizo sin mi consentimiento, etcétera, etcétera. Pero sí lo que existe es esta lectura en donde el fundamentalismo islámico tendría la capacidad de rendirse. Hay que recordar que para ellos el concepto vida-muerte no es el mismo concepto que tenemos en Occidente. En Occidente la muerte es una pérdida, a pesar de que tengamos en términos, digamos, de creencia que hay un mundo venidero, etcétera, etcétera, toda esta visión judeo-cristiana también del otro mundo. Para el mundo musulmán es verdaderamente
una elevación en términos de la forma de vida. El yihad o la santificación de la muerte es tal que sí se duelen por las muertes de los musulmanes, pero cuando asumen como consuelo o como capacidad de respuesta esta idea de el otro mundo en mejores condiciones, más allá de temas de si las 400 vírgenes o 200, etcétera, hay una visión en donde la muerte es finalmente un elemento de elevación superior y en donde la muerte del enemigo, y ahí coincidirían, digamos, con el totalitarismo occidental, matar al enemigo, sea niño, mujer, lo que sea, es total y absolutamente legítimo. O sea, por eso es que los cohetes que llegaron, los misiles balísticos que llegaron a Israel, es cierto, algunos trataban de pegarle a la central nuclear de Dimona, otros a bases militares, pero la gran mayoría de ellos iban a las ciudades, iban a matar indiscriminadamente. Lo que no sucede del otro lado no quiere decir que no haya habido muertos civiles en Irán, pero tu objetivo es finalmente el derrocar, el destruir la estructura militar del gobierno de los ayatolas, pero no masacrar y exterminar a una población. Por eso la propaganda árabe, perdón que me extienda, por eso la propaganda árabe con respecto al supuesto genocidio en Gaza, que es algo que es Oriente, la mentalidad musulmana de Oriente, entendiendo que para Occidente eso, la muerte de civiles, es algo condenable. No lo es del otro lado, no lo es. No es una misma lógica y hay que jugar con eso. Claro, Esdras, si queremos tratar de entender esta guerra, pues tenemos que entender la ideología del Islam radical. Por otro lado, Esdras, a lo largo de este conflicto, pues sí, hemos tratado de ser periodistas, de ser analistas, pero parece que el reto también es ser detectives, porque Donald Trump ha estado diciendo que ha mantenido conversaciones con Irán, Irán por su parte lo niega, así que hay alguien que está mintiendo. La pregunta es, ¿por qué? Yo creo que se trata fundamentalmente otra vez de esa visión Oriente-Occidente. O sea, para Occidente, para los Estados Unidos incluso, el negociar en medio de una guerra es algo legítimo. Para el mundo musulmán fundamentalista, iraní, chiita en este caso, pues es obvio que yo no puedo dialogar con alguien que no debe existir. Acuérdate que sus consignas, que no son propaganda solamente, si es una convicción muy clara, era muerte a América, muerte a los Estados Unidos y muerte a Israel. En ese sentido, en un modelo de combate, de choque, de lucha, no pueden aceptar que están negociando como si se pudiera pactar con el diablo. Y eso hace que los discursos sean totalmente contradictorios. Por eso, en la lógica muy simplista de Trump dice, no entiendo si estamos hablando, pero ustedes, o sea, los musulmanes, los fundamentalistas, dicen que no, bueno, pues está bien que no, pero ahí estamos y estamos avanzando. No sabemos en qué están avanzando, no sabemos si en realidad estos contactos que se están dando, y esto hay indicadores claros que sí, porque desde el momento en que tanto a Araghchi, digamos, el canciller iraní, como al líder del parlamento de Irán, la petición de un intermediario que es Pakistán es: no me vayan a matar a estos dos, porque estos dos son los líderes con los que podemos llegar a un determinado acuerdo. Israel, por supuesto que los tenía en la mira, ha ido matando a cada uno de estos líderes del fundamentalismo islámico. Y, por supuesto, ante esta petición de Pakistán a Estados Unidos y de Estados Unidos a Israel tuvo que parar y decir, bueno, estos dos no están en la lista. Ese es el mecanismo de negociación. Es muy complejo, es muy difícil, pero se corre el riesgo, sin duda alguna, Nadia, de que esto pues, trascienda
ya, como lo hemos visto, a otros países que han sido afectados. Todo lo que es la península arábiga está prácticamente, Arabia Saudita insiste en que la guerra continúe. Kuwait ha sido atacado enormemente, el único que se ha salvado es Omán, que de alguna forma tiene relaciones importantes con Irán, pero la mecha de un conflicto regional ahí sigue prendida. Bueno, pues ser analistas en esta guerra ha sido un poco complicado debido a las declaraciones contradictorias por parte de Trump. Por ejemplo, algo que dijo en recientes días es que va a cesar las operaciones militares contra Irán por un periodo de tiempo. La pregunta es, ¿por qué viene esta pausa ahora? ¿Será esto una preparación para una escalada mayor o quizá podríamos estar ante el principio del final, Esdra? Tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad real de doblar a los iraníes. O sea, está ganando tiempo mientras están destruyéndoles una gran parte de su arsenal. Creo que en este momento Trump se está dando cuenta de que por lo pronto no es posible algo que para Israel es fundamental, que es acabar con el régimen y sustituirlo por otro. Y entonces, en la lógica de Trump dice, pues vámonos entonces al ejemplo Venezuela, a que tengamos a esos líderes, pero bajo el propio control nuestro. Por ejemplo, dice, parte de la negociación es, hay una serie de islas, ¿sí? No solamente Harsh, otras más, que fueron, digamos, anexadas por Irán desde la época del Shah. Y Estados Unidos lo que quiere hacer es tomar esas islas, que son estratégicas en el estrecho de Hormuz, es tomar esas islas para, fundamentalmente, digamos, devolvérselas, ¿sí? a alguien que pueda ser mucho más confiable, a los Emiratos Árabes Unidos, que es a quien se los quitaron. Y de esa manera, él controlar el estrecho de Hormuz. Esa es su apuesta. Sobre eso negocia. Yo veo en este momento muy difícil que esos planteamientos puedan coincidir. Todo depende sin duda del grado de, pues digamos, de debilidad al que alcancen en unos cuantos días o semanas de doblegar al poder de los fundamentalistas. Esdra, pues para Israel no han sido días fáciles, la sociedad civil está sumamente agotada de ir tantas veces a los refugios y además pues hay misiles que han logrado impactar, provocando heridos, muertos, tanto en el norte como en el sur de Israel. Sin embargo, además de la dificultad que atraviesa la población israelí en estos momentos, pues vemos el mismo fenómeno que se repite, Esdra, y me refiero al antisemitismo. ¿Por qué el antisemitismo es una constante sin importar el contexto en el que nos encontremos? Porque el antisemitismo es parte fundamental de la cultura occidental, por una o por otra razón. O sea, el odio exacerbado hacia los judíos es parte de esta cultura, digamos, moderna, cristiana en algún momento, en donde esta convicción de que es el pueblo, no el pueblo elegido, sino el pueblo maldito, el tema, por supuesto, de la crucifixión de Jesús, el deicidio, como se llama, que a pesar de que ha sido ya desmentido y las autoridades cristianas lo asumen como algo ya, digamos, superado, la realidad es que en el momento en que aparecen un Estado judío que es visto como ahora sí que para una parte de la cultura occidental como ilegítimo, bueno, pues la idea de que el judío en general es el culpable, ahí está y se reproduce. O sea, el mundo musulmán, que ha tomado gran parte de Europa, lo han tomado, es cierto, como refugiados, pero paradójicamente son refugiados que tratan de implementar, o sea, de construir en Europa lo que abandonaron en África y en Asia. O sea,
tratar de imponer este modelo islámico, donde recordemos, y esto también es fundamental, la gran diferencia entre el mundo judío y el mundo cristiano y el Islam es que en el Islam nunca hubo un concepto de modernización que pudiese adaptar la religión a la modernidad. Y por eso esas ideas de mujeres con burka que no pueden manejar, que no tienen derechos, etcétera, y que son vistos, o el apedreo, ¿sí? O la mutilación. Ese mundo en donde lo privado y lo público no está separado, no hay la posibilidad, como en Occidente, de separación de iglesia y Estado. Eso te hace que, y esa es la otra variable que está en el antisemitismo, que ese mundo musulmán haya vendido, haya apoyado la noción de los judíos como el mal. Si a esto le añades el concepto moderno de racismo, digamos, llevado al máximo en la Alemania hitleriana, bueno, tienes un estallido enorme en los Estados Unidos. Aquí hay un punto central, y creo que es importante, es la legitimidad de un Estado judío en el Medio Oriente, que ha sido siempre excluida por el mundo árabe y el mundo musulmán, árabe musulmán. Esa legitimidad es también retomada en Occidente diciendo los judíos no tienen ese derecho, ocuparon esa tierra y por lo tanto deben de desaparecer. Y entonces esto te prende hasta en los mismos Estados Unidos, digamos, ya no digamos Europa, en donde esta visión del judío, de la conspiración judía, de controlar al mundo, de conquistar territorios. O sea, Israel ahora, por ejemplo, entra al Líbano y trata de echar hacia atrás, más allá de la discusión interna en Israel entre Netanyahu y la oposición, etc. Israel entra al Líbano y dice, vamos a echar atrás a Hezbollah, etc. ¿Cómo lo asume Occidente? El expansionismo israelí. La idea del crecimiento. No dudo que haya locos en Israel que siguen manejando esos conceptos. En la realidad de lo que se trata es de un tema de supervivencia, de no me extermines, de no, tú no trates de destruirme a mí, yo no lo voy a hacer, no lo he hecho contigo. Perdón, pero hay que recordar que finalmente quienes cancelaron las opciones de paz fueron fundamentalmente los palestinos. La tuvieron en el 47, ¿sí? Y luego la tuvieron con Rabin, y luego la última oportunidad con Ehud Barak. Y a todas dijeron no, a pesar de que esto implicaba un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza. Y dijeron no. El mundo musulmán no tiene la capacidad de entender y de aceptar la presencia de un Estado judío, una presencia legítima judía en el Medio Oriente. Ni en el Medio Oriente, ni siquiera afuera. Los ataques en contra de los judíos bajo el argumento del antisionismo sí tienen un denominador común, el rechazo a la posible existencia del mundo judío. Esdra, pues nos encontramos en un escenario completamente incierto. No sabemos cuánto tiempo más va a durar la guerra. Sí podemos asegurar que pues es una guerra que para Estados Unidos está siendo muy, muy costosa. Estamos hablando que se ha manejado una cifra de $900 millones diarios. Así que eso nos puede dar un indicativo de que la guerra no puede prolongarse por mucho más tiempo. Así que aunque no sepamos cuánto tiempo más va a durar la guerra, sí podemos ya empezar a vislumbrar algunas consecuencias de este conflicto. Desde tu punto de vista, Esdra, ¿cuáles son las consecuencias que ya tenemos frente a la vista, indiscutibles, de todas estas operaciones bélicas? Mira, por un lado, el hecho de que Israel es una potencia militar, ¿sí? Regional es cierto, pero también, digamos, con capacidades enormes, y esto de lo que platicamos antes del antisemitismo es esta posibilidad de ver a un mundo judío que tiene
la fuerza suficiente como para pues, contener los embates es algo que a muchos no les gusta. Esa es una consecuencia clara. Dos, la consecuencia de entender el peligro que representa el fundamentalismo islámico, no solo para el mundo musulmán, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, etcétera, no solo para ellos, sino para Occidente, porque implica la cancelación, o sea, el apoderamiento finalmente de la cultura occidental por parte de un pensamiento totalitario como el islámico fundamentalista. Creo que esas dos cosas están ahí claras. Otra es que hay una ruptura total de los Estados Unidos como país colaborador y aliado de alguien. Están jugando solos, totalmente solos. Europa se aleja desde las locuras antisemitas de Pedro Sánchez en España hasta la actitud ambivalente del gobierno alemán. Me parece finalmente que este es un serio problema en donde esta negación de la globalización como opción te lleva a nacionalismos que terminan, digamos, separando las alianzas a un grado tal en donde la confrontación es posible. No, sin duda, no son consecuencias positivas, hasta ahora. Esdra, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo para esta plática y ojalá que la próxima vez que nos veamos ya sea en un escenario más positivo. Gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlace Judío por la entrevista. Gracias, Esdra. Hasta la próxima.